A menudo se tiene una idea muy arquetípica del aficionado a la lectura. Me refiero al lector ávido de consumir libros, porque el acto de leer se considera una actitud solitaria y asocial. Y bueno, puede que en muchos casos sea así, porque un libro no te juzga, no subraya tu miedo a la vida, tu miedo escénico a la vida. Pero siempre es así, siempre se sumerge uno en las letras porque no tiene redaños de enfrentarse a la realidad. Bueno, es muy probable que muchos lectores se fragüen en la timidez o en una habilidad escasa en lo tocante a hacer amigos, pero a la larga, cuando uno escoge bien sus lecturas y el miedo o la torpeza social se convierten en una seguridad en uno mismo a prueba de bombas, la cosa cambia. Entonces, un buen lector, al poco de relacionarse con el resto de la gente no lectora, ya no decide tanto refugiarse en los libros por timidez o por tener miedo a la realidad. Lo hace porque, bueno, los demás parecen libros en blanco o libros para niños en comparación con sus libros de verdad. Porque los buenos lectores muchas veces leen no tanto para huir de la gente, sino para sentirse más cerca de personas verdaderamente interesantes. Es como tener la posibilidad de irse a tomar un café con alguien anodino que trabaja en una anodina oficina para que te explique alguna anécdota anodina sobre sus anodinas vacaciones. O por el contrario, citarte con, no sé, Jean-Paul Sartre o Francis Bacon. Tampoco hace falta ir siempre de snobs. Muchas veces necesitamos que nos hablen de banalidades, pero otras veces necesitamos algo más. Tomar un café con un libro entonces refleja la necesidad de ampliar tu círculo de amistades y con ello también tus horizontes. Entiendo que un libro y una persona pues no son la misma cosa. Eso es evidente. Una persona te permite mayor grado de reciprocidad, dinamismo, bidireccionalidad, empatía, diálogo, sin contar que al ser humanos necesitamos de la cercanía de otros seres humanos para ser felices. Somos animales sociales, eso está claro. Un libro al fin y al cabo solo es pulpa de árbol prensada y manchada de tinta, pero un libro puede llegar a ser mucho más influyente y balsámico que muchas personas con las que hemos convivido toda la vida. Toda la información que recibimos y que nos influye y dirige podríamos llamarla infoesfera, una especie de burbuja de información que funciona como nuestro bagaje cultural y emocional. Esto es mucho más importante de lo que parece. Si solo recibimos determinada información, determinada densidad de información, ello redundará en la forma en que nos movemos por el mundo. Ya se sabe que si uno se pasa 2 horas hablando con alguien culto, por ejemplo, de alguna manera, al volver a casa y hablar con nuestro entorno familiar, entonces nosotros también habremos adquirido ciertos dejes de esa persona culta con la que hemos hablado, una cadencia al hablar, una forma de gesticular, una profundidad de pensamiento, una claridad expositiva. Lo mismo sucede a la inversa. Si nos relacionamos con alguien vocinglero y estólido, pues entonces nosotros también vamos a tender a ser un poco así. Así pues, si solo en unas pocas horas un generador de información en forma de persona nos ha cambiado tanto, aunque de forma temporal, ¿qué podría pasar si esos generadores de información estuvieran a menudo en contacto con nosotros? Esa es la razón, además de ejercitar nuestro cuerpo y nuestra mente, por la que debemos cuidar y administrar de forma más inteligente nuestra infoesfera. En palabras más simples, debemos escoger bien con quiénes pasamos nuestro tiempo o los lugares que frecuentamos. El problema estriba en que la mayoría de la gente que puede entrar en nuestra infoesfera por término medio tiene un nivel similar al nuestro, incluso inferior. Cada vez nos parecemos más los unos a los otros, no tanto en la forma de vestir, sino en la densidad ideológica de nuestras infoesferas. De manera que hay que buscar sustitutos.
La televisión y la radio son también generadores de información, aunque la mayoría de canales e emisoras son tan planos y mediocres como esas mismas personas que nos rodean. Después de todo, las televisiones y las radios están dirigidas a ellos y a nosotros. Así pues, alguien que quiera enriquecer su infoesfera precisa de generadores potentes de información que no dependan tanto del agrado de la mayoría, tal vez generadores que no arriesguen tanta inversión económica en sus planteamientos, un generador independiente y barato. Se me ocurren ciertos podcasts, ciertos canales de YouTube como este, ciertas revistas marginales, ciertas películas minoritarias, pero sin ninguna duda, si hablamos de densidad y energía voltaica, un libro publicado puede llegar a ser el generador más denso de todos. Porque determinados libros no dejan de ser constructos quintaesenciados y sintéticos de la excelencia memética del cerebro de su autor. Así que al leer al autor, no quedamos para tomar un café con el autor, con la persona, sino con la parte de su mente mejor amueblada y ordenada, con el autor en su máxima expresión, con un superautor. Es verdad, como hemos dicho antes, que un libro es una estructura escasamente dinámica y muchas veces no alcanzamos a interpretar el contenido de ciertos libros en toda su amplitud porque nuestra infoesfera ya está viciada o es escasa de origen. Pero ¿será siempre así? Obviamente no. Y cada vez más las personas que queden para tomar un café con un libro ya no serán raros solitarios o introvertidos, sino individuos selectivos, inquietos, locos por hablar, escuchar, aprender y compartir las experiencias más sutiles y más íntimas. Quizás en un futuro próximo los libros se irán convirtiendo en entidades que enriquezcan la infosfera de los lectores de una forma más dinámica, porque quizás serán libros dirigidos por inteligencias artificiales fundamentalmente no directivas, por ejemplo, o libros que aprenderán, o libros que discutirán tus réplicas, o libros que se reescribirán o aceptarán añadidos en su texto o comentarios o notas que tú le has ofrecido para afinar su mensaje. Será como introducirte realmente dentro de un libro. Cuando llegue ese día, cuando llegue ese futuro, si aún estamos aquí, no dudo de que la mayoría de mis grandes amigos, de mis conversadores, de mis confidentes, incluso de mis depositarios de bromas y chascarrillos, serán libros o los dispositivos audiovisuales que los sustituyan o sublimen. Señores libros, y nadie podrá tacharme, a mí o a otros, de introvertidos o asociales. Seré social de verdad, porque viviré más tiempo entre personas de verdad. Por el contrario, los no lectores solo serán individuos que buscan el cobijo de la multitud, fundirse con la algarabía para dejar de sentirse individuos. Serán personas que no buscan compañía de verdad, sino niños que abrazan un osito de peluche forrado de trapo para pasar una noche de tormenta. No serán personas que quieran abrazar un cerebro y un puñado de sentimientos ricos y densos. Los no lectores serán, más que nunca, autistas encerrados en sus infoesferas clónicas, que serán iguales a viriles o bibelots sellados, aburridos, poco estimulantes, universos de bolsillo. Los lectores, por el contrario, serán los individuos más sociales que existen, aquellos que buscan socializar no por deporte, sino como forma de conectar con otros individuos que les hagan crecer, pensar, cambiar y volver a conectar con personas que ni siquiera sabía que podían existir. Así que si no tienes cita para tomarte un café aquí, en Maker Café, te invito a que eches un vistazo al anaquel de cualquier librería o biblioteca, tomes un libro, lo abras y te tomes un café con él.